Se dice que el mundo no es como te lo has imaginado o planteado. Que detrás incluso de lo que resulta avasallantemente evidente o simple, hay más. Que no todo es lo que parece. Que siempre, de veras, hay más de lo que salta a la vista. Este es en general el germen que suele dar origen a las denominadas teorías de conspiración, marcos de explicación notablemente complejos e intrincados que buscan dar sentido a cosas ocultas, de las que la mayor parte de la humanidad permanece ignorante. Es por ello que las teorías de conspiración han brincado a ser algunos de los tópicos por excelencia más interesantes que pueden haber. Y también de los más ridículos XD. Hola a todos amigos, aquí Astra con un nuevo vídeo, y en esta oportunidad, he venido a hablar sobre teorías de conspiración, pero de aquellas que considero son las más absurdas. Es así que, sin nada más que decir, empezamos. Nos remontamos a un viejo dilema, que ya los griegos, cientos de años antes de Jesús, se hacían. ¿Es la Tierra plana como una pizza o redonda como una toronja? Y como con casi todas las preguntas, ellos no tardaron en ofrecer una respuesta. Solo a punta de matemáticas, simple sentido común, y con un palo, dieron con la solución que no hacía dormir en paz a Charles K. Johnson, que, en efecto, la Tierra es esférica. Fue así que el asuntillo parecía haber quedado saldado por más de 2000 años. Entonces, ¿cómo surgió este desatinado insulto al saber? Pasó que a mediados del siglo XIX, un inventor inglés llamado Samuel Rowbotham, con Biblia en mano, lanzó un folleto de altísimo escrutinio científico, de no más de 16 páginas, en el que básicamente decía: la Tierra es plana, punto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entrado mediados del siglo XX, otro inglés llamado Samuel Shenton retomó esa idea, y fundó la globalmente conocida Flat Earth Society, o por su traducción, la Sociedad de la Tierra Plana. Y para hacer corta la historia, digamos que Shenton y sus colegas terraplanistas querían hacer ver que basaban sus creencias en argumentos más científicos, y no solo en la Biblia. Entre las cosas que decían, las cuales siguen siendo defendidas hoy en día por terraplanistas de todo el mundo, había lo típico: la NASA lo falsea todo, no se curva el horizonte, no existe la gravedad, ciencia igual a maldad, y un largo etcétera. Los actuales defensores de esta creencia dicen que la Tierra es un disco flotante con un muro de hielo en los bordes, que el Sol y la Luna no miden más de 45 kilómetros, que la Tierra no gira y solo ella es plana, y otra serie de disparates que con apenas salir de la cueva, o leer un libro de física básica, se cae en cuenta de su falsedad. El terraplanismo ha pasado a ser ahora un meme viviente de Internet, y desgraciadamente una tendencia en crecimiento. Esta conspiración tiene varias versiones, pero las dos más populares son que nos gobiernan unos alienígenas reptilianos camuflados, tomando el papel de los líderes más importantes del mundo, o que la gente más influyente de este dirige los maquiavélicos hilos del destino de la humanidad, los comúnmente llamados Illuminati. Por un lado, para empezar, un poco de historia básica indica que los Illuminati fueron simplemente una especie de logia de muy corto tiempo, surgida a finales del siglo XVII de la mano de un profesor universitario llamado Adam Weishaupt. Él fundó esta logia con el propósito de cultivar el aprendizaje, forjando la crítica intelectual y la oposición frente a los órdenes establecidos hasta ese entonces, como lo eran el rey y la iglesia. El secretismo se debía a que no podían expresar tan abiertamente sus opiniones, pues recordemos que un pasatiempo peculiar de la gente de ese entonces, era ver cabezas rodando. Tras menos de una década de existencia, el príncipe Karl Herbert II, decidió prohibir a los Illuminati, provocando la disolución de la logia y el fin de su legado oficial. No obstante, el asunto no acabó allí para algunos. Por lo que, dando rienda suelta a su imaginación descontrolada, en las décadas siguientes, ciertos individuos publicaron libros que relacionaban y culpaban a estos Illuminati de decisivos hechos históricos. Mucha gente decidió creer las cosillas de estos libros, y presto, la conspiranoia vino para quedarse. El otro lado de la baraja es la de los reptilianos, que es mucho más llamativo por así decirlo. Desde la antigüedad, numerosas culturas sintieron la necesidad de identificar sus creencias y mitos con los reptiles, otorgándoles significados más que nada negativos. Algunos autores modernos crearon novelas de ficción basándose en esas historias. Sin embargo, fue con la llegada de un chiflado mayor que el asunto cobró notoriedad.
Y es que con la llegada del libro, El Gran Secreto, de David Icke, un tipo que habiendo sido futbolista al parecer recibió duros golpes en el cráneo que lo dejaron medio loco, el asunto de los malvados reptiles cambia forma extraterrestres, se quedó en la memoria colectiva. Y así es como la rumba absurda sigue y sigue hasta nuestros días. Los creyentes de esta locura del nuevo orden, en lugar de ver lo más lógico, como que los líderes de nuestro mundo son en realidad ineficientes o que aún perduran las desigualdades, prefieren ver perversos planes donde no los hay. Por ahí, hay todo un séquito de personas que reparten la idea de que los chemtrails, o sea, esas estelitas de vapor que dejan usualmente los aviones de todo el mundo, no son otra cosa más que un condensado de sustancias químicas altamente nocivas. Estas estarían siendo usadas por los gobiernos para cumplir propósitos de los más aberrantes, como esterilizar a poblaciones enteras, propagar enfermedades o volver adicta a la gente a determinados productos o fármacos. Pues bien, yendo a lo lógico del asunto, ¿quién, sea gobierno u organización, usaría un método tan caro, ineficiente y poco cuidadoso para ejecutar tan malévolos planes? Primero, caro, porque significaría invertir mucho para algo que de principio es muy risible. Cargar aviones solo para que cumplan con un propósito así, es poco práctico. Habría métodos mejores como, no sé, hacer que la comida que ya de por sí ingerimos a diario, viniese intoxicada de fábrica. Segundo, ineficiente, porque los aviones viajan por lo general a alturas promedio de 11.000 metros, e incluso si se diera el caso en que viajasen a menor altura, seguiría siendo mucho como para que las supuestas toxinas nos afectasen siquiera. Eso sin mencionar que debido al efecto de los vientos y las corrientes, se perdería el potencial tóxico muy rápido, terminando por funcionar básicamente como aquellos efectos milagrosos de la homeopatía, o sea, a la final nada. Y por último, poco cuidadoso, porque vamos, sería el plan más autoevidente, uno que se hace a la vista de todos. Es decir, para ser un plan ultra secreto que en el fondo busca perjudicar al mundo entero, pues, sí que no se toman muchas molestias en ocultarlo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. ¿Qué les ha parecido el vídeo? Pueden comentarlo más abajo. Espero que les haya gustado. Si ese fue el caso, no olviden darle like, que eso me motivará mucho a seguir trayendo nuevo material. Suscríbanse si les interesa este tipo de contenido y si quieren seguir viéndolo. Recuerden que pueden seguirme en Twitter para conocerme mejor. Siempre tengan presente, pera ad astra. Nos vemos, y gracias por verme. ¡Hasta pronto!